la unidad que vamos a ver, más o menos nos vamos a llevar 3 clases para ver todo, pero como les digo, si tienen, al final vamos a tener una semana, nos queda una semana que podemos utilizar si nos atrasamos, ¿verdad? Si nos atrasamos en algún tema o para resolución de dudas. Muy bien, hoy nos toca ver, espérense, se me olvidó que tengo que grabar. Ya está grabando. ¿Alguien empezó la grabación? Astrid, gracias Astrid. Ok. Bueno, vamos a empezar enumerando las funciones del tracto respiratorio, ¿sí? El tracto respiratorio básicamente una de sus funciones principales es el intercambio gaseoso, ¿ya? Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver, este es un esquema, ¿verdad? Es un esquema en donde podemos ver cómo del aire ambiente, ¿verdad? Ingresamos el aire a las vías aéreas, ¿sí? Durante la inspiración, este aire que ingresamos llega hasta los alvéolos, que es la parte más distal de las vías aéreas, y aquí en los alvéolos se lleva a cabo el intercambio de gases, que se va a dar porque los alvéolos están rodeados de capilares, ¿sí? Y entonces el oxígeno ingresa a la circulación y el CO2 sale de la circulación, de la sangre, que va pasando por los capilares, para llegar al alvéolo. Este CO2 va a ser eliminado del cuerpo a través de la expiración, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, aquí es expiration en inglés, es con X, ¿verdad? Pero expiración es con S, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este oxígeno que ingresa a la sangre va a ser transportado hacia las cámaras izquierdas del corazón y el corazón ya empuja la sangre a través del sistema circulatorio por todos los órganos del cuerpo para que este oxígeno en los capilares sistémicos pueda ser entregado a las células y que las células a su vez entreguen el CO2 producto del metabolismo celular para que sea transportado a las cámaras derechas del corazón. Las cámaras derechas del corazón reciben la sangre desoxigenada y la empujan a los pulmones para volver a hacer el intercambio, ¿verdad? Entonces esta es como que una de las funciones principales. Otra función importante es que los pulmones intervienen en el balance ácido-base, ¿sí? El CO2, como vamos a ver cuando miremos transporte de oxígeno y de CO2, el CO2 cuando ingresa a la circulación, ¿sí? Va a sufrir una transformación y se va a transformar en ácido carbónico, se hidrata con agua y se va a transformar en ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato e hidrógeno, ¿verdad? Entonces, básicamente el CO2 es un elemento que va a generar acidez en el sistema, en la sangre, ¿verdad? Y entonces la eliminación de este CO2 va a contribuir a mantener el balance del pH de nuestro organismo. Nos sirve también para la fonación, es decir, para la emisión de sonidos con nuestro órgano de la fonación en la laringe, ¿sí? También tiene mecanismos de defensa el pulmón, los pulmones, ¿verdad? Es decir, nosotros metemos aire que trae contaminantes, que trae sustancias de la polución ambiental, ¿verdad? Y entonces tiene que tener mecanismos de defensa para evitar que estas sustancias, bacterias, contaminantes afecten a nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Y luego también tiene funciones importantes de metabolismo y manejo de sustancias bioactivas. Uno de tantos ejemplos, acuérdense ustedes, es la producción de la enzima convertidora de angiotensina. También aquí se metabolizan algunas sustancias. Esto lo vamos a ver en uno de los temas al final de la unidad del sistema respiratorio. Entonces, no solo es el intercambio gaseoso, hay diferentes cosas que hace el tracto respiratorio, ¿sí? El tracto respiratorio lo vamos a dividir en dos partes principales, el sistema respiratorio superior y el sistema respiratorio inferior. El límite son las cuerdas vocales, ¿verdad? De las cuerdas vocales para arriba es las vías aéreas superiores y de las cuerdas vocales para abajo son las vías aéreas inferiores, ¿sí? Y luego, entonces, también nos sirve, esto es importante porque nos sirve cuando ya estamos hablando de patologías del sistema respiratorio,
podemos dividir, ¿verdad? Cuando uno dice, en términos médicos, ya van a ver ustedes, un paciente tiene una infección respiratoria superior o una infección respiratoria inferior, ¿verdad? IRS o IRA, ¿sí? Que entonces esto nos sirve para poder, porque las vías aéreas superiores van a tener alguna patología por cosas diferentes de las que pueden ocurrir en las vías aéreas inferiores. Los mecanismos fisiopatológicos también van a ser diferentes, los tratamientos van a ser diferentes, y entonces también nos sirve esta división para situaciones de fisiopatología, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahorita? Muy bien. Entonces, las vías aéreas superiores, aquí tenemos una imagen de todo lo que implica las vías aéreas superiores, ¿verdad? Aquí tenemos la nariz, ingresa el aire por las fosas nasales. Todas las vías aéreas están recubiertas por una membrana mucosa, ¿verdad? Esta mucosa va a tener células cilíndricas, está tapizada por células cilíndricas, ¿sí? En las vías aéreas superiores y parte de las inferiores, estas células cilíndricas tienen cilios, ¿no? Tienen unos cilios que se mueven y que nos ayudan no solo a atrapar partículas, sino que también a moverlas fuera de las vías aéreas. Y además tienen células que producen secreción de moco, ¿verdad? Este moco también nos sirve para atrapar partículas. Entonces, en la nariz vamos a tener nuestra mucosa, ¿verdad? Como ya dijimos, aquí tenemos algunos pelitos en la nariz, esto nos ayuda para atrapar partículas relativamente grandes, ¿verdad? Tenemos unos pliegues que se llaman turbinas o cornetes en la mucosa de la nariz, ¿sí? Estos pliegues también sirven para atrapar partículas, pero también sirven para generar un flujo de aire turbulento, ¿sí? Y entonces este flujo de aire turbulento genera resistencia al flujo aéreo acá. Y además sirve también para atrapar partículas. Después de aquí pasamos a la nasofaringe, ¿sí? En la nasofaringe vamos a encontrar tejido linfoide, que se llaman amígdalas faringeas, o adenoides también, ¿verdad? Esto es tejido linfoide que nos ayuda para defendernos. Aquí en la nasofaringe también tenemos la salida de la trompa de Eustaquio. Se recuerdan que la trompa de Eustaquio comunicaba la nasofaringe con el oído medio, ¿verdad? Y su función principal es igualar la presión de aire dentro del oído medio con la presión atmosférica, ¿ya? Luego tenemos la faringe, ¿verdad? Esta es parte de la faringe, y que la faringe está dividida en la parte superior, que es la nasofaringe, y la parte inferior, que es la orofaringe. La nasofaringe se separa de la orofaringe por el paladar blando. Y aquí también vamos a encontrar amígdalas, ¿verdad? Las amígdalas palatinas, que son las que podemos ver cuando abrimos la boca, ¿verdad? Y nos examinan la garganta. Esto es lo que vemos, las amígdalas palatinas. Tenemos amígdalas linguales por debajo de la lengua. Todo esto es tejido linfoide. Y aquí empezamos a ver que ya tenemos mecanismos de defensa, ¿sí? Y luego ya tenemos la laringe, ¿sí? La laringofaringe. Y aquí tenemos, en esta parte de la laringofaringe, vamos a tener la entrada al aparato digestivo, hacia el esófago, y la entrada hacia las vías aéreas, ¿verdad? Tenemos la tráquea por delante y el esófago por detrás. Y aquí tenemos la glotis. En la glotis están las cuerdas vocales, y la epiglotis, que es la valvulita, que cierra las vías aéreas con el fin de evitar que los alimentos ingresen. O sea, cuando vamos a tragar, la epiglotis se hace para abajo y cierra las vías aéreas para que los alimentos se dirijan únicamente hacia el esófago y no ingresen hacia la tráquea, ¿verdad? Okay. Todo esto, como les digo, va a estar tapizado por epitelio cilíndrico, donde hay células con cilios y células de secreción, ¿verdad? Luego, otra parte importante de las vías aéreas son los senos, ¿verdad? Los senos paranasales, que son 4 senos, ¿verdad? Los senos frontales, o está dividido en 4 cavidades: los senos frontales, los senos maxilares, el seno etmoidal y el seno esfenoidal. Estos también están tapizados de mucosa, ¿sí? O sea, células con cilios y células secretoras de moco, y están llenos de aire,
¿verdad? ¿Alguien me puede decir para qué nos sirven los senos paranasales? Aligeran el cráneo y facilita que esté como en una posición recta. Exactamente, ¿verdad? Eso. Al llenar de aire la cavidad craneana nos como que disminuyera un poco el peso, ¿verdad?, del cráneo, y entonces esto nos permite mantener la cabeza erecta. Otra función de los senos paranasales. Hay otra por ahí. Ofrecen resonancia a la voz. Nos da resonancia a la voz, ¿verdad? También son cajas de resonancias, y si no, cuando estamos congestionados, ¿cómo nos suena la voz de feo, verdad? Y hay otra más, otra función importante. La voz gangosa, dicen cuando uno está congestionado. Protegen de traumas frontales. Exactamente, ¿verdad? Esto protege nuestro encéfalo de traumas frontales, ¿sí? Esta es una cavidad que nos ayuda a proteger de traumas frontales. Ahora, los drenajes, estos senos paranasales drenan hacia la cavidad nasal, ¿verdad? Toda su secreción de moco drena hacia la cavidad nasal a través de aberturas que se llaman ostium, ¿verdad? Uno de los problemas es que, sobre todo los senos maxilares, si ustedes se fijan, miren dónde está el drenaje, ¿verdad? Están los senos aquí, el conducto de drenaje, ¿sí?, que está un poquito más para arriba acá y drena hacia la nariz, el ostium. Ahora, entonces, una de las cosas que pasa con los senos maxilares es que cuando se congestiona, este drenaje se obstruye acá, ¿verdad? Y es lo que le llamamos sinusitis. En realidad todos los drenajes son estrechitos, y entonces cuando tenemos una infección de vías aéreas superiores que congestiona los senos paranasales, pues entonces se obstruye el drenaje hacia las fosas nasales, y eso es lo que se llama sinusitis, ¿verdad? Nos duele cuando tenemos sinusitis, y nos da dolor frontal, ¿verdad? Cefalea frontal, nos duele cuando nos agachamos, ¿sí? Y nos da dolor en esta parte de acá, ¿verdad? Y es bien complicado el tratamiento de la sinusitis porque son áreas en donde pueden proliferar bacterias anaerobias, ¿sí? Porque la entrada de aire está obstruida. La entrada de antibióticos es un poco más complicada también, y entonces el tratamiento de la sinusitis es pues un poquito más largo que lo que debería ser, por ejemplo, el tratamiento de la amigdalitis, ¿sí? Y hay personas que normalmente vienen con este tubito de drenaje un poco más estrecho y padecen de sinusitis crónica. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hace una pequeña, un abordaje algo invasivo, ¿verdad? Quirúrgico, para poder abrir básicamente un poquito este tubito de aquí y permitir el drenaje de los senos paranasales hacia la cavidad nasal, ¿sí? Bueno, aquí les puse un esquema de la laringe. Yo no sé si ya lo vieron en anatomía. En realidad la laringe es una estructura bastante complicada, ¿verdad? Aquí podemos ver, está formado por varios cartílagos. El cartílago tiroides, que es el que forma la manzana de Adán en los varones, ¿verdad? La epiglotis aquí, este hueso que es el hueso ioides, aquí está insertada la lengua, ¿sí? Los cartílagos corniculados y el cartílago aritenoides, que son donde se insertan las cuerdas vocales, ¿sí? Y aquí podemos ver las cuerdas vocales, ¿sí? Que, digamos, aquí estarían en reposo. Estas cuerdas vocales vibran y se abren y se cierran cuando estamos hablando, ¿ya? O emitiendo sonidos, ¿sí? Podemos tener inflamación de la laringe, ¿verdad? Esto también podemos tener alguna infección o inflamación en la laringe por alguna infección respiratoria. Y luego ya tenemos las vías aéreas inferiores. Aquí vemos que las vías aéreas inferiores forman algo que se llama el árbol traqueobronquial, ¿verdad? Porque la tráquea digamos, en el libro hablan de que se van viendo las subdivisiones del árbol traqueobronquial, y esta es la subdivisión 0. Después vienen los dos bronquios principales. Aquí en donde está la división de la tráquea, en los dos bronquios principales, se llama la carina, ¿sí? Aquí tenemos un receptor de la tos, ¿ya? La tos es un mecanismo de defensa, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un receptor para irritantes que nos produce tos. Entonces, luego está la primera división, que son los dos bronquios principales, un bronquio
izquierdo y un bronquio derecho, y luego estos dos bronquios se van a empezar a dividir en otras dos ramificaciones y estas en otras un montón de ramificaciones, ¿verdad? Hasta formar esto que ven ustedes acá, ¿sí? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y esta pequeña parte de acá que se llama la língula. Si se dan cuenta aquí, esta es la impresión de la silueta cardíaca, ¿verdad? Y bueno, una cosa importante que no se menciona en ningún libro, en ninguna de las partes de la lectura son las pleuras, ¿verdad? Esto es bien importante mencionar a las pleuras, ¿sí? La pleura básicamente es una membrana serosa que cubre los pulmones, así como el pericardio cubre el corazón, pues la pleura cubre los pulmones. Está formada por tejido fibroso conectivo. Esta pleura se va a dividir en dos, la pleura visceral, que es la que está pegadita a los pulmones, ¿verdad? Y por una hoja que se llama la pleura parietal. Esta hoja, ¿sí?, de la pleura parietal es la que está pegada a la pared torácica, ¿ya? Y en medio de estas dos hojas de las pleuras está la cavidad pleural. Aquí les puse un esquema de más o menos cómo podemos ver la cavidad pleural. Entonces, esto sería la parte de la pleura visceral. Aquí tenemos el parénquima pulmonar, el intersticio de los pulmones. Este es un capilar pulmonar, este es un alveolo, ¿sí? Aquí tenemos otro alveolo y aquí tenemos un vasito linfático, ¿sí? Y aquí tenemos la pared del tórax, ¿verdad? Aquí estarían, digamos, las costillas, los músculos del tórax. Aquí tenemos un capilar sistémico, vasos linfáticos, ¿sí?, con un estoma o una abertura que da hacia la cavidad pleural. Aquí tenemos otro capilar, ¿verdad? Entonces, esta cavidad, este espacio pleural está lleno de líquido, ¿sí? No tiene mucho líquido, en realidad aquí se mira separado, pero en realidad estas dos hojitas están bastante próximas entre sí. No están pegaditas entre sí. ¿Por qué no están pegadas? Porque en medio de ellas hay una pequeña cantidad de líquido. ¿De dónde sale este líquido que llena la pleura? De la filtración de los capilares pulmonares y de los capilares sistémicos. Recuérdense cuando vimos microcirculación, que la mayoría de los capilares tenía una presión de filtración positiva, es decir, siempre había una pequeña cantidad de líquido que se quedaba en el intersticio. Pues en este caso esta pequeña cantidad de líquido drena hacia el espacio pleural. Ahora, ¿por qué está esta abertura de los linfáticos? Porque el exceso de líquido va a ser reabsorbido por los linfáticos, ¿sí?, de la pleura parietal, para que no se acumule mucho líquido acá. Pero siempre se queda un poquito de líquido. Ahora, ¿para qué sirve este líquido en la cavidad pleural? Sirve para mantener lubricadas las pleuras durante los movimientos respiratorios. Cuando inhalamos y cuando exhalamos, entonces hay un movimiento lubricado, ¿sí? Ahora, esta pequeña cantidad de líquido también, ¿verdad?, cuando es succionado por los linfáticos, también favorece la formación de una presión negativa en la cavidad pleural. Si a esta cavidad pleural le ingresa aire, que es lo que pasa cuando tenemos un trauma de tórax, por ejemplo, en un trauma cerrado de tórax, ¿por qué se puede producir neumotórax? Es decir, ¿por qué se llena de aire esta cavidad? Porque se rompe una costilla y perfora, por ejemplo, la pleura parietal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se llena de aire perfora la pleura, perfora el parénquima pulmonar, entonces parte del aire de los alvéolos que está aquí se mete dentro de la cavidad pleural. Y entonces, ¿qué pasa? Se llena de aire y se pierde la presión negativa que tenemos aquí y el pulmón se colapsa, ¿sí? Eso ya lo vamos a entender cuando miremos todas las presiones que tenemos en el tórax. Pero esto es lo que pasa cuando tenemos un trauma abierto del tórax. Por ejemplo, a alguien le da una puñalada, ¿verdad? Entonces le perforan las pleuras e ingresa aire del exterior hacia la cavidad pleural. Y eso también hace que se pierda la presión negativa generada en las pleuras y entonces se colapsan los pulmones, ¿verdad? Esa es la importancia de... ¿Alguien sabe cómo se hace para sacar el aire de un pulmón, de una perforación pleural? ¿Alguien tiene una idea? En los espacios intercostales. ¿Qué se hace ahí en los espacios intercostales?
Hola, José Em, Luis. Creo que primero se hace una como abertura de ahí y después se inserta un tubo hasta llegar a la cavidad pleural para liberar la presión. Exactamente eso, ¿verdad? Se pone un tubo conectado a un sistema de vacío, ¿verdad? Entonces, ese sistema de vacío, cuando uno mete el tubo ahí, succiona el aire, ¿verdad? Y eso permite que se salga el aire de aquí y que se expanda nuevamente el pulmón, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Ahora, en esta cavidad también se puede acumular sangre, ¿verdad? Si hay alguna lesión en los pulmones, se puede acumular sangre, se puede acumular pus, ¿verdad? Si es sangre, eso se llama hemotórax. Si es pus, se llama empiema, ¿verdad? Neumotórax cuando es aire, ¿sí? Y cuando hay mucha inflamación o algún proceso maligno, entonces puede haber mayor filtración de líquido acá dentro de la cavidad pleural y eso se llama derrame pleural, ¿verdad? Un derrame pleural generalmente es una secreción serosa transparente, ¿verdad? Obviamente el empiema es pus, ¿verdad? Y como les decía, el hemotórax, ¿verdad? Que es sangre acumulada en la cavidad pleural, ¿sí? Por eso es importante describir lo de las pleuras, que no están en los libros, pues en Bernie Levy sí está descrito esto, ¿verdad? Pero en Constanzo no. Ok, aquí tenemos otra imagen de las divisiones del árbol traqueobronquial. Esto básicamente corresponde a los diferentes segmentos broncopulmonares, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan en anatomía, si ya vieron anatomía de los pulmones están divididos en segmentos que nos ayudan a, por ejemplo, la localización de lesiones o de consolidaciones o de alguna imagen anormal que podemos ver en una placa de tórax por cualquier anormalidad en el sistema respiratorio, ¿sí? Y entonces corresponden, digamos, a los diferentes lóbulos del pulmón, ¿sí? Bueno, el sistema, en las vías aéreas, todo esto que estamos hablando se trata de las vías aéreas, ¿verdad? En las vías aéreas vamos a tener dos porciones importantes que se llaman la porción conductora, ¿verdad? Y esta porción conductora está formada por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios y bronquiolos terminales, ¿sí? En esta porción conductora no se lleva a cabo nada de intercambio gaseoso. Se llama porción conductora precisamente porque para lo único que sirve es para transportar el aire desde el exterior hacia la porción respiratoria, que es la unidad funcional del sistema respiratorio. Y esta unidad funcional está formada por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Aquí sí ya hay, ¿sí?, intercambio gaseoso, ¿ya? Y entonces podemos ver algunas imágenes de esto es lo que tienen en su libro y aquí les describen algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, la tráquea es una, los bronquios principales son dos, luego la subdivisión es 4 y aquí se terminan hasta 8. ¿Cuántos bronquiolos hay? ¿Quién sabe, verdad? Por eso es que aquí no ponen el número, ¿sí? ¿Cuántos sacos alveolares? 6 por 10 a la 8, ¿sí? Esto es lo que han calculado. Calculan que la superficie que si pudiéramos sacar todos los alvéolos de los pulmones y extenderlos en una superficie, abarcarían 85 metros cuadrados, ¿verdad? Más o menos lo que es una cancha de tenis, ¿sí? Esto es lo que cubre de superficie los sacos alveolares, ¿verdad? Algunas características. Cilios, ¿dónde vamos a tener células ciliadas? En la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos y en algunos bronquiolos respiratorios. Por ejemplo, Bernie Levy dice que no hay células ciliadas aquí, ¿verdad? Constanzo dice que sí, porque esta es una zona de transición, ¿sí? Entonces ustedes miran que se llaman bronquiolos respiratorios porque es el tubo y de repente hay algún alveolito aquí que sale, ¿verdad? Un saquito alveolar, ¿verdad? Entonces esta es una zona de transición donde vamos a encontrar algunas células ciliadas, algunas partes rodeadas de músculo liso, pero muy pocas, ¿verdad? Cartílago ya no hay acá. En los bronquiolos tampoco hay cartílago, solo hay músculo liso, ¿sí? Vamos a encontrar hasta bronquios chiquitos, por ejemplo, los bronquios tráquea y bronquios principales, vamos a encontrar anillos que rodean por completo el tubo, ¿verdad? Y lo hacen un tubo rígido, ¿sí? En cambio ya en algunos, digamos, en los bronquios más pequeñitos,
ya solo hay como parches de cartílago, ¿sí? Y entonces cuando tenemos broncoespasmo, porque aquí lo que sí vamos a tener es músculo liso, ¿sí? Cuando tenemos broncoespasmo y se nos cierran los bronquios, van a ser en estos bronquios en donde solo hay parches de cartílago y en los bronquiolos, ¿sí? Aquí sí, ¿sí? Porque aquí ya no hay cartílago, entonces aquí es donde el músculo liso puede apretar de mejor forma, más que acá, ¿verdad? Donde tenemos este cartílago que hace los tubos un poco rígidos, ¿sí? Luego aquí en los conductos alveolares, aquí vamos a tener, ya no vamos a tener células ciliadas, sí vamos a tener un poco de músculo liso, no tanto como lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Y tampoco hay cartílago. Y en los sacos alveolares básicamente no hay ni cilios, ni músculo liso, ni cartílago, ¿verdad? Estos son básicamente las bolsitas en donde se lleva a cabo principalmente el intercambio gaseoso, ¿sí? Estas son características importantes que ustedes deben aprender. Aquí les puse una microfotografía de cómo se ven las células ciliadas, ¿verdad? Y intercaladas entre las células ciliadas vamos a tener células, unas células que se llaman células caliciformes, que son las que producen el moco, ¿verdad? Y en la submucosa debajo del epitelio vamos a tener también glándulas submucosas que drenan el moco hacia la superficie. Entonces, estas células ciliadas están, digamos, cubiertas por una capa de moco, que pegadito aquí al cilio es una capa de moco no tan viscoso, ¿verdad? Es una capa más líquida, más fluida, que permite que los cilios se puedan mover, ¿verdad? Que puedan batir, ¿sí? ¿Hacia dónde es el movimiento hacia el que baten los cilios? En las vías aéreas superiores baten en dirección a la boca, ¿sí? En las vías aéreas inferiores baten también en dirección a la boca, porque la idea es tratar de sacar estas, digamos, el moco con partículas atrapadas hacia la boca para que las expectoremos o para que no las traguemos, ¿verdad? Y sean digeridas en el aparato digestivo, ¿sí? Ok, y entonces en la tráquea, bronquios y bronquiolos vamos a encontrar estas características, ¿verdad? Una cosa importante aquí es que vamos a tener receptores beta-2 adrenérgicos y receptores muscarínicos, ¿sí? Los receptores beta-2 adrenérgicos van a actuar sobre el músculo liso que rodea las vías aéreas para producir relajación del mismo y broncodilatación, ¿sí? Los receptores muscarínicos van a producir broncoconstricción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la acción de la acetilcolina sobre estos receptores van a producir broncoconstricción, ¿sí? Mientras que la norepinefrina y otros agonistas, por ejemplo, todos los que se usan para el tratamiento del asma, el albuterol, el salbutamol, todos estos van a actuar, el isoproterenol también creo yo, van a actuar sobre los receptores beta-2 imitando la acción de la norepinefrina y de la adrenalina, ¿verdad? Y van a producir broncodilatación. Y además acuérdense que esto tiene sentido, ¿verdad? Cuando se da la reacción de lucha o huida, pues entonces esto dilata los bronquios. ¿Para qué? Para mejorar nuestra entrada de aire por si nos tenemos que pelear o tenemos que salir corriendo, ¿verdad? ¿Ok? La resistencia al flujo aéreo, esto es importante que veamos la resistencia al flujo. Así como había resistencia al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos, pues aquí también va a haber resistencia en las vías aéreas al flujo, ¿verdad? Como las vías aéreas grandes son menos, hay en menos cantidad, es decir, la nariz, la laringe, la tráquea, los dos bronquios principales, estas son en menor cantidad y aquí el flujo es turbulento. Y recuérdense que al igual que la sangre, el flujo turbulento generaba mayor resistencia, aquí también el flujo turbulento de aire genera mayor resistencia. Entonces, normalmente en las vías aéreas grandes es mayor la resistencia al flujo de aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son menos, entonces entra mucha cantidad de aire ahí y se genera un flujo turbulento y entonces se produce más resistencia al flujo. Conforme el aire se va metiendo en las subdivisiones más chiquitas, entonces se va volviendo un flujo laminar,
igual que el flujo de sangre en los vasos sanguíneos pequeños, ¿verdad? Un flujo laminar, que se recuerdan que el flujo laminar es un flujo en capas concéntricas, donde la capa del medio va más rápida y la capa que va pegada a las paredes de los vasos, pues va más lento, ¿verdad? Pues igual es el aire va a fluir de la misma forma en las vías aéreas, ¿sí? Entonces en las vías pequeñas ya se forma un flujo laminar y entonces el flujo ya tiene menor resistencia, ¿verdad? Ahora, lo que sí ocurre es lo que dice aquí, en condiciones patológicas, las vías aéreas pequeñas se van a constreñir, se van a cerrar, ¿sí? Se van a edematizar las mucosas y se va a empezar a producir moco. Otra de las cosas importantes aquí, ¿verdad? Los receptores beta-2 adrenérgicos van a actuar en el músculo liso produciendo dilatación y van a actuar sobre algunas células o sobre algunas glándulas disminuyendo las secreciones, mientras que los receptores muscarínicos no solo van a producir vasoconstricción, sino van a estimular la secreción de moco. Además de que la secreción de moco va a ser estimulada por reacciones inflamatorias, ¿verdad? Entonces, el edema, la acumulación de moco y la broncoconstricción van a producir mayor resistencia al flujo aéreo durante condiciones patológicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Muy No, bien. ninguna, Sí, gracias. doctora. Sí, Yo tengo una dígame. pregunta. Dígame, ¿quién me habla? José Pablo. José Pablo, dígame. Sí, doctora. Fíjese que me surgió duda porque decía en condiciones patológicas, pero no sé si es por alguna enfermedad en específico o, por ejemplo, cuando uno le da como alguna gripe o algún resfriado que tiende como a acumular demasiado moco y uno siente que a veces no puede como respirar, ¿verdad? Porque no llega suficiente aire. ¿Esto también pasa en estos procesos o es en algunas enfermedades en específico? No, en todos los procesos infecciosos todos los procesos infecciosos le van a producir inflamación. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es distinguir entre vías superiores y vías inferiores, ¿verdad? Lo que pasa es que ocurre lo mismo. Cuando usted tiene una gripe, un catarro, ¿verdad? Que esto se va a limitar solamente a las vías aéreas superiores, generalmente. Algunas veces le puede afectar un poco el área de la tráquea y los bronquios principales, ¿verdad? Pero normalmente los catarros se limitan a las vías superiores. Sí, los catarros así simples, ¿verdad? No estas marcianadas de enfermedades que hay ahora, pero los catarros le edematizan la nariz y eso a usted también y eventualmente le da una amigdalitis, le va a edematizar la laringe, ¿verdad? Entonces eso le va a dar a usted la sensación de dificultad para meter el aire porque está inflamada la nariz y se le congestiona y literalmente se le tapó la nariz. Entonces usted empieza a respirar por la boca, ¿verdad? Ahora, cuando ya la infección digamos, ya no se limitó a un catarro, sino que es una influenza, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces la influenza ya toma las vías inferiores. Entonces a usted le va a dar una bronquitis o una bronquiolitis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Que le va a inflamar los bronquios y los bronquiolos, entonces estos igual se van a edematizar, va a haber broncoconstricción y entonces usted va a tener la sensación de dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces, por eso es que a uno le dan jarabes que son expectorantes. ¿Qué hacen estos jarabes expectorantes? Porque el moco de la inflamación se vuelve espeso, ¿verdad? Entonces, fluidificar ese moco para que pueda ser expectorado, para que pueda ser eliminado a través de la tos y entonces se libere un poco la obstrucción de las vías aéreas, ¿verdad? Y eventualmente algunos de estos, por ejemplo, ustedes han oído el clenbuterol, ¿verdad? Hay jarabes que tienen clenbuterol. El clenbuterol es un broncodilatador, otros que tienen otro tipo de broncodilatadores que se llaman aminofilina o teofilina. Entonces, estos broncodilatadores lo que hacen es aflojar el músculo liso y ayudar a disminuir esa sensación de disnea que uno tiene cuando tiene infecciones, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, cada vez que nosotros tenemos una infección de vías aéreas, ya sea superiores o inferiores, se edematizan las mucosas, se llenan de moco y entonces esto es lo que nos da dificultad para respirar, ¿verdad? O dificultad en la entrada de aire, ¿sí? No sé si con eso resolví su duda, José Pablo. Sí, doctora, muchísimas gracias. De nada.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Bueno, ya llegamos a los alvéolos. Aquí les puse un esquema de un alvéolo, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿verdad? Que aquí tenemos todavía células ciliaditas. Esto sería, cuando hablamos de los alvéolos, estamos hablando también de todo lo que mencionamos como conductos alveolares, bronquiolos respiratorios que tienen sacos alveolares ahí, ¿verdad? Los alvéolos en sí son unas pequeñas estructuras entre esféricas y hexagonales, ¿sí? Que están tapizadas por epitelio, ¿sí? El epitelio alveolar está formado por dos tipos de células, los neumocitos o células epiteliales tipo 1, que son células planas, ¿verdad? Y las células epiteliales o neumocitos tipo 2, estos son células cuboides, ¿ya? La mayor parte de la superficie de los alvéolos, de todas las áreas de intercambio, están tapizadas por neumocitos tipo 1, ¿verdad? Y es a través de estos donde se da el intercambio de gases. Los neumocitos tipo 2 tienen dos funciones importantes. Una, la síntesis de una sustancia que se llama surfactante, ¿verdad? Que es la que nos ayuda a evitar que nuestros alvéolos se colapsen con cada expiración, ¿sí? Y luego la otra situación es que son los encargados de reparar el daño que después de alguna infección o alguna inflamación que se dé en las vías aéreas. El epitelio alveolar es muy sensible y se destruye, ¿verdad? Se daña y las células epiteliales mueren. Entonces las células epiteliales tipo 2 se encargan de reparar ese daño, es decir, se pueden transformar en células epiteliales tipo 1 y, o sea, proliferan, se transforman en células epiteliales tipo 1 y vuelven otra vez a tapizar el alvéolo que se inflamó cuando ya se dio la curación, ¿verdad? Esas son las dos funciones importantes de estas células epiteliales. Las vamos a encontrar principalmente, como les digo, como el alvéolo es una estructura principalmente no esférica por completo, sino como hexagonal, ¿verdad? Entonces, en los angulitos de ese hexágono, ahí vamos a encontrar principalmente las células tipo 2, ¿sí? Luego, otra cosa importante es ver qué es lo que forma el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar está formado por tejido conectivo, músculo liso, linfáticos capilares y otras células. Es todo lo que está por detrás de los alvéolos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver el alvéolo, ¿sí? Aquí vemos el capilar pulmonar, ¿verdad? Y los alvéolos están rodeados por una red apretadita de capilares. Y entonces, este espacio de acá es lo que le llamamos el intersticio pulmonar. Aquí vamos a encontrar fibras de colágeno y elastina, que son las que le dan la distensibilidad, ¿sí? Al tejido pulmonar para que se pueda estirar y comprimir con cada ciclo respiratorio, ¿sí? Vamos a encontrar fibroblastos. Aquí están los capilares que rodean el alvéolo. Y entonces, si se fijan ustedes, esta es el área que tienen que atravesar los gases, ¿sí? Tienen que atravesar las membranas del epitelio, de la célula epitelial tipo 1. Aquí estaría en verde, en este listoncito verde sería la membrana basal del epitelio alveolar. Aquí está el intersticio, que es un espacio bien delgadito, y luego la membrana basal de la célula endotelial del capilar, la célula endotelial del capilar. Entonces, el oxígeno y el CO2 van a salir desde la sangre, algunos van a salir desde los eritrocitos, otros, el CO2, por ejemplo, viaja en el plasma en forma de ácido carbónico, tiene que entrar otra vez en el eritrocito para reconstituirse como CO2 y sale del eritrocito y atraviesa todo esto, ¿verdad? El CO2 atraviesa más fácilmente hacia el alvéolo, mientras que el oxígeno tiene que atravesar toda esta capita que es muy, muy delgadita, muy, muy delgada, ¿verdad? Y llega hacia la sangre y luego atraviesa la membrana del eritrocito y se mete dentro de la hemoglobina que está en el eritrocito, ¿sí? Este intercambio de gases se da de manera rápida por una situación importante. Miren en esta imagen, aquí tenemos la imagen de sacos alveolares rodeados por casi es una sabanita, un mantelito de capilares que están rodeando apretadamente a todos los alvéolos.
Entonces, básicamente, casi que toda la superficie de los alvéolos está cubierta por capilares. Eso permite que el intercambio se dé de manera eficiente y rápida, ¿verdad? Entonces, aquí dejaron los capilares solo en esta parte para ilustración, ¿verdad? Pero todo esto está lleno de capilares pulmonares, ¿sí? Aquí también vemos, aquí tenemos un bronquiolo respiratorio, aquí ven ustedes alveolitos, ¿verdad? Aquí también van a ver capilares no tan apretados como aquí, pero vamos a tener capilares donde se produce el intercambio, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos, un corte transversal de los sacos alveolares y aquí vemos el alveolo. Los alveolos tienen unos pequeños poros que comunican, que hacen que se comuniquen los alveolos entre sí, que se llaman poros de Kohn, ¿verdad? Ahí los dibujaron, ¿sí? Y entonces a esta unión o a esta asociación más bien entre alvéolos y capilares pulmonares se les llama la red alveolo-capilar, ¿sí? Y la barrera que tienen que atravesar los gases se le llama la barrera alveolo-capilar, y aquí la tenemos nuevamente, ¿verdad? Aquí vemos la luz de un alveolo, la luz de otro alveolo, la luz de otro alveolo, aquí tenemos 3 alveolos juntos, ¿verdad? Aquí están los capilares que están rodeando, ¿sí? Y aquí vemos nuevamente el intersticio pulmonar con tejido conectivo, ¿verdad? Donde podemos encontrar fibroblastos. Por ejemplo, aquí tenemos un macrófago, el macrófago migra y se mete entre los poros de Kohn o entre las uniones entre célula epitelial y célula epitelial y está dentro de los alvéolos. Esto es una cosa importante. Dentro de los alvéolos tenemos macrófagos que les ayudan. Acuérdense que estas células no tienen cilios y no tienen secreción de moco, ¿verdad? Aunque el surfactante ayuda con la defensa de los alvéolos, tiene sustancias que ayudan con las defensas, ¿verdad? Los principales mecanismos de defensa del alvéolo son los macrófagos alveolares que se encargan de fagocitar cualquier cosa extraña que entre aquí, ¿verdad? Y entonces nuevamente aquí tenemos qué es lo que tienen que atravesar los gases, ¿verdad? El epitelio, la pequeña área de tejido conectivo donde están las membranas basales de tanto del epitelio alveolar como del endotelio de los capilares y la membrana de los capilares, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a hablar de la circulación pulmonar. Esto es una generalidad, ¿verdad? Hay un capítulo solo hablando de la irrigación de los pulmones, que es el capítulo que se llama la relación BQ de los pulmones, ¿verdad? La circulación pulmonar, la circulación del sistema respiratorio es doble. Tenemos una que se llama la circulación pulmonar y luego la otra que se llama la circulación bronquial, ¿verdad? La circulación pulmonar es la que proviene de las cámaras derechas del corazón, ¿sí? Es la sangre desoxigenada que del ventrículo derecho es bombeada hacia la arteria pulmonar, que luego se divide en dos, ¿verdad? Arteria pulmonar derecha, izquierda, y luego se va en las subdivisiones arteriales hasta llegar a la red alveolo capilar, ¿verdad? Esta circulación, su única función es llevar sangre desoxigenada para que se genere el intercambio gaseoso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, lo que pasa es que acuérdense que ¿qué porcentaje del gasto cardíaco recibe la circulación pulmonar? ¿El 10%? No. ¿Cuántos litros por minuto tienen que pasar por la circulación pulmonar? ¿No son 7? No. Lo que pasa es que si nosotros medimos en determinado momento cuánta cantidad de sangre tenemos ahí, posiblemente sí sea eso, ¿verdad? El 10%. Pero ¿qué porcentaje del gasto cardíaco pasa por la circulación pulmonar? O si no, lo pregunto de otra forma. Si el gasto cardíaco son 5 litros por minuto, ¿cuántos litros por minuto del gasto cardíaco pasan por la circulación pulmonar? 5 litros. 5. O sea, el porcentaje del gasto cardíaco que va a la circulación pulmonar es el 100%. 5 litros se van a la circulación pulmonar y esos mismos 5 litros regresan a la circulación sistémica para oxigenar a todo el cuerpo, ¿sí? Eso sí lo tienen que tener bien claro. El gasto cardíaco derecho es el mismo que el gasto cardíaco izquierdo.
5 litros por minuto. Por eso es que las presiones de la circulación pulmonar son menores que las presiones de la circulación sistémica, porque tenemos que meter en un minuto los mismos 5 litros que mandamos a todo el cuerpo. Entonces tienen que ser vasos más distensibles, ¿verdad? Que se estiran más con mayor capacitancia para poder meter esos 5 litros por minuto. Pero el gasto izquierdo es el mismo que el gasto derecho, ¿sí? Lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la perfusión pulmonar, nos estamos refiriendo a esta circulación, a la circulación del ventrículo derecho que llega a los pulmones. Ahora, la circulación bronquial sí es una parte muy pequeña de la circulación sistémica, ¿verdad? Los vasos bronquiales, estos se van a originar en la aorta y van a llevar sangre oxigenada hacia el parénquima pulmonar, es decir, vías aéreas, bronquios, bronquiolos, nervios, vasos sanguíneos, linfáticos, intersticio pulmonar, aparte de la circulación bronquial. La circulación bronquial es parte de la circulación sistémica, ¿verdad? Y es la que se encarga de proporcionar oxígeno y nutrientes al parénquima pulmonar. Esta circulación solo llega a la red alveolo capilar y no le entrega oxígeno a nadie, porque es una circulación, es una sangre que viene desoxigenada y que su función únicamente es oxigenar esa sangre que luego se va a ir a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces tenemos que hacer bien diferente la distinción, ¿verdad? Por eso es que les decía que es circulación doble. La circulación que se encarga de la oxigenación de la sangre y la circulación nutricia del parénquima pulmonar, que es la circulación bronquial, y que sí, es muy poquito, ¿verdad? Es que 7 a 10% del gasto cardíaco. Aquí tenemos una imagen que tal vez la tienen en las hojitas de Bernie Levy, si no, pues aquí la tienen, ¿verdad? Aquí tenemos una rama de la arteria pulmonar, ¿sí? Y entonces se fijan ustedes cómo esta rama de la arteria pulmonar se va acá, ¿sí? Y va a formar los capilares pulmonares, ¿verdad? Los capilares de la red alveolo-capilar. Aquí están todos los conductos alveolares, los alveolos, todos estos subdivisiones son los alveolitos, ¿verdad? Y entonces estos capilares son los que van a rodear los alveolos y que van a oxigenar la sangre, ¿verdad? Y entonces drenan hacia la vena pulmonar, y la vena pulmonar ya es la que lleva la sangre hacia las cámaras derechas, ¿verdad? Aquí tenemos la circulación bronquial. La circulación bronquial no se va a juntar con la circulación pulmonar, ¿sí? Hay algunos lados donde sí se juntan. Ahí vamos a ver otra imagen. Entonces vemos cómo la circulación bronquial lleva sangre oxigenada y va a nutrir los bronquios y las vías aéreas, ¿verdad? Todo esto de acá, ¿sí? ¿Ok? Ahora, si vemos esta otra imagen, vemos que hacia dónde drenan las arterias bronquiales, llegan a capilares donde se lleva el intercambio aquí, que están en los bronquiolos y en las vías aéreas, ¿sí? Ahora, parte de esta sangre desoxigenada que sale de las vías aéreas va a drenar, ¿sí? Una pequeña parte, 1/3 de esta circulación va a drenar al sistema venoso de venas intercostales, de la vena ácigos y de la hemiácigos, ¿sí? Del sistema venoso sistémico. Sin embargo, 2/3 de esta circulación va a ser un shunt o derivación o cortocircuito. Algunos de estas vénulas que salen de los capilares bronquiales se van a juntar con la vena pulmonar y van a hacer mezcla de sangre desoxigenada que va a ir hacia las cámaras izquierdas, ¿sí? ¿Ok? Claro, es una pequeña parte, ¿verdad? Entonces no afecta mucho con el contenido de oxígeno que llega a las cámaras izquierdas. Ahora, ¿entendieron esto? Sí, Sí, doctora. va, ok. Bueno, entonces eso es importante que recordemos, ¿verdad? Que la circulación pulmonar, su función es el intercambio gaseoso. Entonces, se van a producir diferentes subdivisiones de las arterias pulmonares hasta formar la red alveolo capilar que va a estar rodeando los alveolos y que su única función es el intercambio gaseoso y va a drenar hacia las venas pulmonares. Aparte tenemos la circulación nutricia, ¿verdad?
que proviene de las arterias bronquiales que derivan de la aorta y que van a drenar 1/3 hacia el sistema venoso sistémico en la vena ácigos, semiácigos o intercostales, y 2/3 se van a unir a la vena pulmonar para hacer una derivación o cortocircuito, shunts les llaman también, ¿verdad? Y entonces se va a mezclar esta cantidad de sangre desoxigenada con la sangre oxigenada que proviene de la circulación pulmonar. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Terminamos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Observación? Todo claro, doctora. Gracias. También todo Perfecto. claro, doctora, gracias. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo de nuevo el viernes.